Ahora que ya entendemos lo que es el centro de masa, es decir, un punto promedio de un objeto, intentemos ahora aplicar la ley de Newton, la segunda ley de Newton, a ese cuerpo, a ese sistema de partículas, a ese centro de masa. Entonces, ¿cómo sería la segunda ley de Newton? Yo espero que ustedes hayan aprendido la segunda ley de Newton como fuerza es igual al cambio del ímpetu con respecto al tiempo. Si no lo aprendieron así, así apréndanselo, porque si me dicen fuerza es igual a masa por aceleración, les doy un coscorrón virtual. Es broma. Bien, entonces, es importante que sepan esto porque en problemas en los que varía la masa, la segunda ley de Newton se sigue aplicando y entonces si solo lo aprendemos como fuerza igual a masa por aceleración, vamos a tener que hacer ajustes para que nuestra ecuación siga funcionando. Sin embargo, si nosotros aprendemos la segunda ley de Newton como fuerza igual a cambio del ímpetu con respecto al tiempo, no vamos a tener problemas. Bien, bueno, aquí como aparece efectivamente la segunda ley de Newton, ¿sí? Es esta. ¿Vale? Entonces, la fuerza neta que actúa sobre un sistema de partículas, en este caso, va a ser igual a el cambio del ímpetu del sistema de partículas con respecto al tiempo. Bueno, ¿qué es la fuerza neta? La fuerza neta son todas las fuerzas que actúan sobre un sistema. ¿Sí? Seguramente vieron en su curso anterior cómo resolver problemas en los que un objeto cae por un plano inclinado y entonces tienen la gravedad, tienen la normal, posiblemente hay un cable por ahí, tienen una tensión. Entonces todas esas fuerzas están actuando sobre un sistema que finalmente lo van a hacer o que se mueva o que se detenga o que permanezca en un movimiento que tenga, etcétera. Pero todas esas fuerzas están actuando. Lo mismo sucede, así como para la partícula, con su pequeño ímpetu o momento lineal P, así como sucede con esta P minúscula, así vamos a tener una P mayúscula. ¿Y la P minúscula qué era? Para una partícula, masa por velocidad. Bien, para el sistema de partículas va a ser exactamente lo mismo. La P mayúscula, el ímpetu del momento lineal de todo el sistema, va a ser la suma de todos los ímpetus. Es decir, recuerden que el ímpetu es vector. Y entonces otra vez vamos a hablar de una suma vectorial. Entonces, si yo tengo 5 partículas, cada una con su masa y su velocidad, cada una tiene un ímpetu. Entonces lo que voy a hacer es sumar vectorialmente todas esas cosas que, como pueden ver, nos quedaría algo como esto. Es decir, nos quedaría la sumatoria de cada elemento masa por velocidad. Si tengo 5, pues I igual a 1 hasta 5 y sería M1V1, M2V2, ¿verdad? Pero son vectores todos, ¿ok? Eso sería, ¿cómo sería ese ímpetu? Vamos a seguirle. Ok, entonces vamos a ver si podemos seguir el desarrollo de lo que planteamos como segunda ley de Newton para el sistema de partículas. Entonces tendríamos que la fuerza neta es el cambio del ímpetu con respecto al tiempo. Y como ya vimos, esa P mayúscula no es más que la sumatoria de todas las P minúsculas, es decir, el ímpetu de cada partícula. Vale, y el ímpetu de cada partícula no es más que el producto masa por velocidad de cada partícula. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora sí. eh, y bueno, ¿y qué es la velocidad? ¿No? La velocidad, si lo recuerdan, es el cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, en el caso, después de este renglón, en el caso en que no varía la masa con el tiempo, yo puedo tomar tranquilamente este diferencial y sacarlo, ¿sí? Aquí afuera, de tal manera que sería la derivada con el tiempo de m por r. Pero incluso como estamos hablando de una suma de m por r, puedo ir más lejos y sacar esa derivada hasta afuera. Y entonces, al sacarla hasta afuera, se complementa con la que ya estaba afuera
Y ahora no estamos hablando de una derivada, sino de una segunda derivada. ¿Ok? Y es la segunda derivada de ¿quién? De esta sumatoria, de la sumatoria MI por RI, donde RI es el vector de posición de cada partícula. Bien, entonces yo pudiera tranquilamente cambiar, haciendo el famoso truco de multiplicar por un 1, ¿verdad? Ustedes saben que cuando multiplican por un 1, pues no se cambia nada, ni absolutamente, ¿no? Pero hay unos muy raros que podemos fabricarnos, y en este caso yo me fabriqué uno muy bonito. El numerador es esta sumatoria de masas y el denominador es la misma sumatoria de masas. Es decir, si yo sumo la masa total, si yo sumo la masa de todas las partículas y la pongo en un cociente, denominador y numerador, perdón, y denominador igualitos, este cociente es un 1. Y yo puedo multiplicar por 1 cualquier cosa, incluso dentro de la derivada. Entonces lo que hago es multiplicar este 1 dentro de la derivada, de tal manera que el numerador lo dejo aquí afuerita, pero el denominador lo hago amigo. Vamos a borrar aquí. Al denominador lo hago amigo de lo que ya tenía. ¿Qué es lo que yo tenía? Tenía esto, tenía la sumatoria de M y RI. Entonces esa sumatoria la dejo arriba. Ay, perdón. Esa sumatoria la dejo arriba y le pongo abajo esta cosa. Entonces fíjese, este cociente que me quedó, ya lo deben reconocer. De la slide anterior. O sea, ese es nuestro concepto de centro de masa. ¿Ok? Y este otro ya se los había dicho, esta es la masa total. Entonces me queda la segunda derivada de ¿quién? La segunda derivada de la masa total por el centro de masas. Y ahí está una explicación muy bonita de lo que estábamos hablando hace rato, que primero era que se mueve el centro de masas como si toda la masa estuviera en él, pero no solo eso, las fuerzas externas se aplican al centro de masas como se le aplican a una partícula, pensando o imaginando que toda la masa está adentro, en ese punto. Pero eso no es cierto, ¿ok? La masa no está concentrada en el centro de masas. Recuerden muy bien, se lo voy a preguntar en el examen y lo van a tener que usar en muchas ocasiones. No está la masa ahí, pero el movimiento del cuerpo y las fuerzas actuantes ahí nos dan esa sensación, como si estuviera ahí. Entonces, bueno, la segunda derivada de esto, si la masa no varía, pues saquemos a la masa de ahí y nos quedaría como la masa por la segunda derivada del centro de masa. Y eso equivale a la masa por la primera derivada de la velocidad del centro de masa, y eso es equivalente finalmente a nuestro famoso masa por aceleración. ¿Sí? Pero es muy importante que tengan en cuenta que esto es si la masa no varía, ¿ok? Yo no acostumbro a hacer el fuerza igual a masa por aceleración, a no ser que ya les tenga mucha confianza, porque ya saben cómo pienso, ¿sí? Entonces prefiero que se aprendan F igual a depende T, fuerza igual a cambio del ímpetu con respecto al tiempo y ya está. Muy bien, vamos a borrar aquí el pizarrón. Ok, si tienen preguntas y dudas, pues obviamente anótenlas, pónganle pausa al video, échenlo para atrás a ver cómo dijo que dijo. Y luego en el peor de los casos pues me hacen alguna pregunta. Aquí está una figurita que viene en el libro. Acuérdense que estamos usando el Fundamentals of Physics volumen 1 de Halle, Resnick y Walker, y aquí viene efectivamente con una ilustración como con un bat de béisbol, el experimento que yo hice con el termo de la NASA, ¿ok? Para mostrar que el centro de masa de ese objeto pues sí se mueve en una trayectoria como de partícula, una trayectoria en este caso parabólica. Bien, uno de los conceptos más importantes de la mecánica que ustedes pueden considerar como fundamental para aprenderlo es lo de la conservación del ímpetu, conservación del momento lineal.
¿Esto qué significa? Significa que en ausencia de fuerzas externas, o si la suma de todas las fuerzas externas es nula, o sea, que en la práctica o todas se cancelan o no existen fuerzas externas, el ímpetu del sistema se conserva, es decir, permanece. Ustedes saben que cuando la derivada de algo es igual a cero, entonces significa que no hay cambio, por lo tanto el valor inicial y el valor final son igualitos, ¿sí? Entonces, conservación del ímpetu va a significar que el ímpetu final y el ímpetu inicial son iguales cuando la sumatoria de fuerzas, cuando la fuerza neta sea nula. Y no me importa si es porque no hay fuerzas o no me importa si es porque todas las fuerzas al final de cuentas se cancelaron, había muchas, pero se cancelaron, y entonces no va a haber, en la práctica no hay cambio en el ímpetu con respecto al tiempo y por lo tanto ímpetu inicial e ímpetu final son igualitos. Algunos de los efectos más interesantes que podemos ver en la física, pues los encontramos en el arte. Ahí tenemos en la figura una bailarina ejecutando un paso de estos muy famosos, el Grand Jeté. No sé si alguna de las chicas o incluso los chicos que hayan practicado ballet en su juventud, en su infancia, pues hayan visto a lo mejor este tipo de pasos. Si uno sigue, por ejemplo, la cabeza de alguien que va corriendo y brinca, la cabeza, como todo el resto del cuerpo, debería seguir una parábola. Sin embargo, al cambiar la distribución de masa, la bailarina lo que hace es subir en su cuerpo, literalmente subir su centro de masa. Entonces pareciera que cuando ejecuta este salto, este paso, como que su cabeza no va a describir una parábola. Entonces más bien pareciera que se queda suspendida en el aire mientras se mueve y luego baja. Es algo muy interesante que ahorita lo vamos a ver en cámara lenta. Uno de los temas importantes cuando hablamos de sistemas de partículas es el de las colisiones. Cuando tenemos dos o más partículas en un sistema, es posible que éstas choquen, que éstas interactúen. Entonces, le vamos a llamar colisión cuando dos o incluso más cuerpos ejercen fuerzas intensas entre sí durante un periodo relativamente corto de tiempo. Entonces, estas fuerzas son internas en el sistema y son mucho mayores de cualquier otra fuerza externa que pueda estar ejerciéndose durante el proceso de la colisión. Y ahí tenemos un amigo que sabe mucho de colisiones y de física. Cuando aplicamos la segunda ley de Newton a una partícula que se encuentre en una colisión, entonces esto nos va a conducir a lo que llamamos el teorema del impulso y el momento lineal. Ahí tenemos una ecuacióncita, vamos a ver si la podemos señalar. Esta ecuación que está aquí, ¿verdad? En donde nos habla que en un proceso de colisión, el cambio en el ímpetu va a ser igual a una nueva variable que llamamos J. Esta J va a encerrar en sí misma la fuerza con la que nosotros estamos chocando y el tiempo en el cual estamos. De hecho, a esa variable J le vamos a llamar impulso, ¿sí? Entonces, el impulso se debe a una fuerza, y esta fuerza, como pueden ver en el caso de la pelota y el bat de béisbol, ¿verdad? La interacción dura un instante, casi este tipo de tomas
de videos se hacen con cámaras muy especiales, ultra rápidas, para poder ver en cámara lenta el proceso. Fíjense cómo se deforman, tanto la bola como incluso el bat se deforman. Y esto quiere decir que durante un periodo muy corto de tiempo, la fuerza es variable en ese tiempo. Entonces, el impulso, y aquí lo tenemos definido de una manera eh, pues más lógica, el impulso es la integral de esa fuerza durante ese tiempo. Entonces, es muy difícil que nosotros conozcamos cuál es la función de la fuerza, de la función de la fuerza, ¿no? Entonces, para poder hacer una integral, eh, eh, digamos, analítica. Entonces, lo que hacemos es aplicar el mismo procedimiento que cuando hicimos la definición de centro de masa. Es decir, bueno, ¿cuál sería la fuerza promedio? La fuerza promedio pesada en este caso por el tiempo, ¿no? Entonces sería la integral de f de t dividida entre la integral de t. Y la integral de dt pues no es más que todo el periodo de tiempo, el delta t que duró el contacto, no todo el proceso de venir y viajar, sino solamente el tiempo que duró el contacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo s de t lo multiplico por fuerza promedio, pues tendría ya la integral. Entonces yo tranquilamente puedo pensar que esta integral que está aquí es exactamente igual a fuerza promedio por delta t. Y si bien es cierto que la fuerza promedio es algo difícil de sacar, es más fácil tener idea de la fuerza promedio que se usó durante un proceso de colisión a conocer cómo varía esa fuerza en el tiempo, ¿no? Entonces, esto de fuerza promedio por delta t sería igual entonces a el cambio en el ímpetu. Ese sería el teorema de impulso con momento lineal. Déjenme borrar aquí esto y listo. Ahora que conocemos esto del impulso y su relación con el cambio en el momento lineal o el cambio en el ímpetu, podemos entender el problema en el que tenemos un flujo constante de cuerpos con una masa m y que están saliendo a una velocidad v. Y entonces el ritmo con el que salen pues es un n número de cuerpos por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuál sería la fuerza promedio que se ejerce sobre el cuerpo que está fijo? Entonces, el impulso pues es fuerza promedio por el delta t que dura una, una colisión de una partícula. Pero en este caso tenemos muchos delta p's. Entonces aquí, como lo vamos a escribir, pues es n veces ese delta p. Como estamos suponiendo que el cuerpo está fijo, estos cambios siempre van a ser negativos. Es decir, si yo llego con una velocidad positiva, siempre me va a devolver una negativa. El cambio va a ser negativo. Por eso se pone este signo por aquí, como para que nos salga una fuerza coherente, ¿no? Un número positivo. Entonces, tenemos esta ecuación. Vamos a pintarle. Tenemos esta ecuación y aquí está el ritmo con el que el número de partículas por unidad están chocando por unidad de tiempo y este es el delta P de cada partícula. Y el delta P de cada partícula es el masa por velocidad. O sea, la masa no cambia en la colisión, entonces lo que va a cambiar es la velocidad. ¿Okay? Entonces, N entre delta T es la rapidez con que los cuerpos chocan, delta V es el cambio en velocidad de la colisión y entonces esto podríamos escribirlo N por M. N por M sería como la masa total, ¿no? El número de partículas que están saliendo por unidad de tiempo, por la masa de ellas, pues es como el número o la cantidad de masa que está golpeando por unidad de tiempo. Por eso lo escriben en la siguiente ecuación, así como un delta M en delta T, ¿no? Una especie de ritmo en el que llega la masa, ¿no? En el que golpea la masa y este es el cambio de velocidad que obtiene esa masa. Aquí solamente me traje esta ecuación de regreso para acá para tenerla presente y entonces y pensar en esto que acabo de decir. Delta M en delta T es la rapidez con la que la masa está chocando con el objeto fijo.
Y eso nos va a servir para resolver el problema de Superman, ¿no? Que a Superman ya ven que le rebotan las balas. Si estamos arrojando este tipo de proyectiles pequeños en un cuerpo y no lo movemos y la velocidad siguiente es nula, el delta v, o sea, el cambio en la velocidad va a ser menos v, porque venían con una velocidad v y necesitan el cambio, el menos v, para que al final la partícula se detenga después del impacto y caiga o se quede pegada en el cuerpo. En el caso de un rebote así parecido a los que está sufriendo aquí el amigo Superman, el rebote lo que va a hacer es un rebote perfecto sería llegar con una velocidad v y salir con la misma magnitud pero en sentido contrario. Eso significa que el cambio en la velocidad debe haber sido del doble, y un cambio negativo del doble. O sea, si llego y las reacciones con la velocidad esta se anulan y se queda a velocidad cero, pero si el cambio es dos veces, es una vez lo anula y la otra lo devuelve con la misma velocidad. Entonces, son las posibilidades que habría, ¿no? Y aquí a Superman, como ven, no le hacen ni cosquillas las balas.